¿Qué tal, amigos de ISN Network? Les damos la bienvenida a este lunes de entrevista, en el cual, como pueden ver, me acompaña el buen Percy desde Culiacán. El día de hoy tenemos con nosotros al señorón Alejandro Gómez, director del diario AS, al cual le damos la bienvenida. Muchas gracias, Alejandro, por brindarnos su tiempo. No, hombre, gracias a ustedes, con mucho gusto. Buenas noches. Así que buenas noches a ti, buenas noches a todos. Recordándole que este programa es traído a ustedes gracias a Lozano Aire Acondicionado, Tortas Don Beto y en sucursal Riverol, y en los amigos de EDP Eléctrica del Pacífico. Le voy a pasar el micrófono al buen Peruzzi para que se presente y para que comience la entrevista, pues para darle de una vez. No, pues ¿qué tal, Gustavo? Y pues antes, pues agradecerle a Alejandro que tenga la oportunidad de platicar con nosotros. Ahora sí que que estamos en estas épocas de confinamiento, cuarentena, todo eso, pues sigue habiendo actividad, sigue habiendo movimiento, hay noticias. Ahorita entramos un poquito en lo que son los temas de actualidad, sobre todo para conocer tu opinión, que vaya que si la Liga MX se ha estado moviendo bastante. Pero pues bueno, ahora sí que cuando preguntamos a otros colegas tuyos, etcétera, pues ahora sí que la de cajón, ¿cómo fue que entraste a los medios deportivos? Bueno, saludos, Lalo. ¿Cómo entré a los medios deportivos? Fue, pues yo creo que como ustedes, que me aferré, que tenía un sueño. A mí cuando de repente los futbolistas dicen, los periodistas deportivos son intentos de futbolistas o futbolistas frustrados, yo no le veo ningún problema, porque en mi caso así es. O sea, me encantaba jugar al fútbol desde que me acuerdo. Me encantaba ver partidos de lo que fuera, en cualquier liga, en la italiana, la que pasara, porque pues en mi época de repente nos pasaban el Real Madrid, por Hugo, un poquito después, antes el Atlético de Madrid, Imevisión, lo que ahora es TV Azteca, pasaba a la liga italiana, y bueno, pues lo que me ofrecieran, lo que me pusieran, yo lo veía. Entonces, sí, más o menos el nivel me defendía, era medio broncudo, era fácil de echar del juego, era cuestión de que me provocaran tantito y terminaba afuera, y era muy crítico. Entonces a mí no me gustaba como ser o intentar hacer las cosas, ¿no? Entonces yo solito me hice a un lado y me dediqué a chambear. Me gustaba el diseño gráfico, siempre trabajé desde que me acuerdo. Y me inscribí a estudiar diseño gráfico en la Universidad del Valle de México, pero ahí yo entrenaba al final de la barda, me subía yo ahí y veía al Cruz Azul entrenar, y pues ahí me acordé que realmente lo que a mí me gustaba era lo que fuera ligado al fútbol, básicamente, porque me gustaban muchos otros deportes. Entonces yo escuchaba los programas de radio que podía, y uno de mis favoritos era el de Carlos Albert y Raúl Orbañanos, Albert y usted en el fútbol se llamaba, en ABC Radio. Entonces me lancé a ABC Radio, los esperé a que salieran, el que salió fue Raúl Orbañanos, y lo abordé cuando se subía a su auto. Entonces le dije que yo estudiaba al lado de donde entrenaba Cruz Azul, y que si me daban una carta para poder ir a conseguirles audios, entrevistas, pues con eso la hacíamos, que no me necesitaban pagar. Como suele suceder, esa es una muy buena oferta para muchos, ¿no? Que no tienen los recursos, pero que sí quieren contenido. Entonces me dijo, vente, date una vuelta mañana para que platiquemos bien en forma, o más en forma, y que te hagan ahí una pruebita. Entonces, me hicieron la prueba, platicamos un poco más, y me dieron la carta. Entonces yo iba a la América, que estaba cerca de ahí, iba a Cruz Azul, con el tiempo también a Pumas, que todos entrenaban en el sur de la Ciudad de México. Y así empecé, o sea, por
meterme, me vio Toño Moreno, me invitó a hacer otras cosas y ya saben, esto es de un lado para otro empezar a rebotar y que te recomienden, que vean tu trabajo y de ahí para el Real. Mira la clase de historia, pues sí, un poco parecido a nosotros como andamos aquí rebotando en esto de los medios deportivos. La pequeña diferencia, como yo estoy, por ejemplo, en Baja California, en Ensenada, pero estoy acá en Culiacán, pues no es como que haya mucho fútbol como en Ciudad de México, ¿no? Pero aquí andamos también haciendo nuestros pininos. De hecho, ya tenemos 3 años al aire. Y qué curiosa la historia que nos comentas, sobre todo para la gente que está interesada en entrarle, ya sea cualquier tipo de medio o el medio deportivo, ¿no? Al final de cuentas es de tocar las puertas, ¿no? Alejandro, sí. ¿Cuándo sientes tú que te llegó pues la gran oportunidad de ya que seas reconocido? Yo creo que todavía no llega, la sigo esperando. No, yo no busco reconocimiento, de verdad, eso en su momento me llegó, justo dije que Toño Moreno, que era el director de deportes en ABC Radio, porque Raúl y Carlos tenían un programa, pero el director de la parte del bloque deportivo era Toño Moreno. Y bueno, me invitó primero a hacer algunos contenidos, después pues algún programa, ayudarles a entrevistas, después ya era el bloque del sábado, yo me vivía ahí casi todo el tiempo. Y nos fuimos haciendo buenos compañeros, luego con el tiempo amigos, pero en ese tiempo me llevó, en esos años, estoy hablando, yo empecé en octubre del 89 con Orbañanos. Estamos hablando que en diciembre ya estaba trabajando con Toño y por ahí de junio, no, después del Mundial, debió haber sido por ahí de septiembre, octubre, es decir, un año después, me llevó a TV Azteca, a Imevisión, a la Jusco. Me enseñó las unidades de edición, de producción, en los sets, y me fue ahí como enamorando y cuando vino la pregunta de ¿qué onda, te vienes para acá? Le dije que no me gustaba la televisión, que en ese momento yo había pasado, hice un intento por Televisa, Televisa Deportes con Teodoro Cano, que era el jefe de Televisa Deportes, y yo estaba en la preparatoria, estuve ahí 2 meses viendo, siguiendo a camarógrafos, a otros reporteros, después llegó Javier Alarcón, éramos los chamaquitos, los nuevos que estaban ahí al pendiente de aprenderle a otros. A los 2 nos pedían narraciones, a los 2 nos pedían programas que grabábamos ahí en nuestro cuarto con una grabadorcita de cassette, que grabábamos en donde se podía. Iba yo a la Azteca con mi grabadora y como loquito ahí me ponía a narrar. Y yo les decía, dame la oportunidad en la peor nota, en la que ni vas a meter, pero déjame ir sin un reportero y déjame hacer las cosas a mí, déjame preguntar yo. No, llegará su momento. Entonces así me aventé como un mes y antes de que se acabara ese mes, o al segundo mes, la verdad es que no me acuerdo mucho las fechas, pero llegó Javier Alarcón y a la primera semana le mandaron cámara. Entonces ahí me di cuenta lo que era, en ese momento, lo que era Televisa y lo que era la televisión. Necesitabas contactos, necesitabas palancas, necesitabas pues el apellido, qué sé yo, porque los tíos de Javier eran los dueños del Heraldo de México y en ese tiempo tenían muy buena relación con Televisa, hacían la entrega del Heraldo y programas y contenidos. Entonces me decepcioné, chamaco entonces, y además pues siempre como medio protestón, y le dije a don Teodoro que la verdad le agradecía la oportunidad, que era difícil, que yo me había dado cuenta que era difícil que me la dieran en serio, y que bueno, pues no tenía ganas de pasar por ese proceso de palancas y recomendaciones, que le agradecía y me hacía a un lado. Entonces cuando Toño me invita a la tele, pues yo tengo también eso, ¿no? O sea, no, yo quiero reportear, yo quiero desde abajo, yo quiero enterarme de cosas, yo siempre soñé y sigo soñando, ya no tanto, pero yo creo que ya crecí, pero soñaba con ver a México campeón del mundo, y yo pensaba que se hacían tan mal las cosas, los cachirules y todas estas historias de tranzas en México, porque no solo es en el gobierno o en otras instancias, en otros órdenes, sino en el fútbol también, ¿no?
que había que meterse, lavar, limpiar, descontaminar, y entonces iba a empezar a fluir la parte buena del fútbol. Entonces, con ese romanticismo, empecé mi carrera, y por eso realmente nunca, por lo menos en ese entonces, nunca fue para mí interesante trascender. Ya años después, cuando llego a Record, ahí me pedían ser un poco más trascendente, tener una imagen más potente, más importante, no solo hacer periodismo, sino también hacer una figura, pues hacer un personaje, porque realmente eso es lo que hacíamos en Record, entre otras cosas, hacer personajes que interesaran a la gente. Entonces, ¿Hacían? digo, ¿vale? ¿Perdón? ¿Hacían? Ah, sí. Sí. Vaya, a ver, a Luis García, que lo quiero mucho, es un tipazo, pues le costaba mucho trabajo escribir, entonces había que trabajar con él y darle algunos tips, y, a ver, háblale de tú a los personajes, dirígete a ellos directamente, ¿no? O sea, tú, fulanito, ¿qué hiciste? ¿Qué tal? Y suéltate y veamos probando. Y él, que es muy disciplinado, se agarraba un diccionario y empezaba a buscar sinónimos. No escribas palabras que no sepas. Escribe como sabes, escribe como te salga. Y ahí fuimos, pero él igual seguía leyendo y buscando cómo enriquecer sus escritos, sus columnas, sus colaboraciones, ¿no? Entonces, a eso me refiero con hacer personajes, ayudar a construirlos, al Sopitas, que en todos casos no estoy diciendo que nosotros los hicimos, sino ayudamos a construir esos personajes, ¿no? Sopitas, Rulo, Jimena Sánchez, el mismo Luis García, repito, muchos otros. Otros ya llegaban, pues, con la imagen que tenían, a ayudar a Record, ¿no? Pero bueno, a mí me tocó en ese entonces, por eso digo, ahí sí me pedían, tienes que tener una columna de peso con una imagen, con un personaje, y ahí fue que me puse a construir eso que a muchos no les gustó, ¿no? Por cierto. No, pues mira, aprovechando ahorita que mencionabas lo de Record, que al final de cuentas es de donde digamos que tu nombre, bueno, en mi impresión, sale a la luz, o sea, ya te conviertes en un personaje un poquito, una persona más conocida dentro del mundo deportivo. Ustedes, en el momento cuando fundaron Record, cuando ya empezaron a desarrollarlo, cuando ya empezaron a publicar, empezaron a decir cosas, porque al final de cuentas ustedes, digamos que fueron los pioneros a pesar de que ya había medios antes que hasta criticaban directivos o eran más insiders, etcétera, todo eso, digamos que Record fue los primeros que empezaron a pisar los callos un poquito más fuertes. ¿Ustedes siempre tuvieron la línea esa desde un principio o fue simplemente se dieron cuenta, ¿sabes qué? Pues es que el cliente, nuestro consumidor, el aficionado, ahora quiere saber más de los futbolistas, quiere saber lo que pasa dentro del vestidor, quieren la ropa sucia? No sé si fue una situación de que ustedes ya traían eso de dar una información más detallada o simplemente fue algo que se dio de manera orgánica. No, o sea, sí sale de manera orgánica porque a mí siempre me ha gustado escuchar al cliente. O sea, aunque no siempre tenga la razón, es tu razón de estar ahí. Y hay que escucharlo, hay que saberlo medir, hay que saberlo palpar, hay que saberlo sentir, ¿no? Nosotros empezamos con 3 preceptos, ¿no? 3 pilares, que eran la mejor calidad. O sea, Record se distinguía de los demás diarios porque salía todo color, con una gran impresión, no te manchaba las manos cuando lo leías, el papel de primera. Luego, modernidad, justamente buscábamos la mejor imprenta, pero también el mejor diseño, pero también los mejores conceptos editoriales. O sea, modernidad en todos los aspectos del diario. Y objetividad. Y esta objetividad nos lleva, porque te digo, todos los 3 pilares eran igualmente importantes, pero es justo el último, el de la objetividad, el que nos va haciendo cambiar. Los que tienen más años o los muy fans, estos que guardaron las colecciones desde el principio, se darán cuenta que nosotros empezamos con la Liga de las Américas, ¿no? Que en la federación ni nos pelaron y hasta se reían porque ellos no tenían esas aspiraciones que nosotros sí teníamos, ¿no? De hacer la Liga Mexicana la mejor liga, la más potente del continente. Los superhéroes,
decíamos que al jugador mexicano no le asustaba nada ya, ¿no? Que ya había madurado, que ya había crecido. Teníamos una portada donde está Jared Borghetti volteando a ver, yo no sé si era Maldini en el piso, no me acuerdo qué jugador italiano, y la cabeza decía, lo siento, ya no me asustas, ¿no? Y así pensábamos, de verdad que así pensábamos, decíamos, de aquí para el Real, vamos a ser parte de la transformación del fútbol mexicano, pero ¿cuál transformación? ¿Cuál sustento? ¿Cuál base? No había ninguna transformación allá abajo. Seguían es haciendo 2020, las mismas la cosas. seguimos esperando. Es 2020, la seguimos esperando. Sí, claro. Pero bueno, por lo menos después ya se construyó un campeonato mundial en Perú, otro campeonato mundial aquí en México con la sub-17, una medalla de oro en Londres. O sea, ya se construyeron cosas. Antes no había absolutamente nada. Entonces, teníamos que ser objetivos. O sea, no podíamos engañar a la gente, no podíamos seguir inventando historias donde no las había. Teníamos que hablar de la verdad cruda y dura. Y entonces empezamos a decirle pues, hubo una final, que ustedes se acordarán, justo a la vuelta de un mundial, si no mal recuerdo, fue el del 2006 en Alemania. La verdad es que a mí las fechas de repente se me cuatrapean, pero si me equivoco, una disculpa. Pero se jugaba la final San Luis contra Pachuca. Y por primera vez, creo que en la historia del periodismo mexicano deportivo, no se le da una portada al ganador de la Liga Mexicana. O sea, nosotros ganó el Pachuca, bueno, pues fue el menos peor, terrible esa final, así espantosa, para dormir a cualquiera. Sí. Y no le dimos la portada, nos fuimos con la salida de la selección mexicana de fútbol a tierras mundialistas. Y bueno, aquella vez me habló Jesús Martínez, indignadísimo, furioso, que cómo es posible, que qué falta de respeto, como si él hubiera pagado la portada. Pues la portada la hacemos para llegar a la mayor cantidad de gente posible, para enganchar a la gente. Adentro venían 10 páginas de la final, que yo no sé ni de dónde sacamos material, pero venía toda la cobertura de la final. Pero la portada, pues no la regalábamos, no se la dábamos al que fuera. Entonces, ese tipo de cosas, el decir, bueno, pues la final fue espantosa y no merece la portada de Récord, pues se la damos a otra cosa y había que buscar. Y todos los días esa búsqueda a veces daba cosas muy buenas, ¿sí? Como darle la portada antes de que empezara el mundial que les digo, de Perú, de la selección sub-17, en el 2005. Antes de que empezara, le dimos una portada a esa selección, justo porque buscábamos, y pues te encontrabas, es una generación extraordinaria, y hay un tal Giovanni Dos Santos, y está un tal Carlos Vela, y era un equipazo, y me tocó platicar con Chucho Ramírez, y me gustó su concepto, me gustó su metodología, y creímos en ellos, ¿no? Otra vez volvimos a apostar, pero era una búsqueda diaria y un intento de permanecer siempre agarraditos de esos 3 pilares. ¿Gustavo? Sí. ¿Qué le Gustavo? Digo, no, cosas curiosas que te vas encontrando, lo que mencionas de que hacían personajes, y yo creo que hasta la fecha también siguen haciendo personajes, y no nomás en Récord, ¿no? Ya así se está convirtiendo. No podría yo decirte si Récord fue el que comenzó, o no sé si tú sí me lo podías decir, Alejandro, con esto de la construcción de los personajes. Si has visto, pues ahorita ya los medios están llenos de ellos. A mí en lo personal creo que ya se está excediendo en ese tipo de personajes, pero al final del día, si el consumidor los pide, o más bien los está pidiendo, pues ¿qué le podemos hacer? Poco. El que paga manda, y el que paga pues es el consumidor, ¿no? Es el que decide qué le gusta y qué no le gusta. A ver, esa construcción de personajes viene también de otra búsqueda que tenemos en Récord, ¿no? Veíamos que estaba funcionando en Estados Unidos en aquel entonces, que era el infoentretenimiento. Nosotros no éramos un diario de información general, y sabemos que el deporte pues, no es importante, es un entretenimiento. Entonces,
Ok, pero teníamos que informar basados en este precepto de la objetividad, ¿no? Sí. Entonces, sí informábamos, pero también entreteníamos. Entonces hicimos una mezcla y nos encontramos ese concepto que ya estaba funcionando en Estados Unidos, del infoentretenimiento, y lo trajimos a México, lo adaptamos a las páginas de Record, y ahí es en donde empezamos esto, ¿no? O sea, decir, bueno, ok, sí te voy a informar, o sea, porque también lo que está es comprobable. A la fecha, por ejemplo, pues sigo, bueno, no, ya no quiero ni retarlo ni nada, pero pues hicimos publicaciones que de repente, y te voy a demandar y tal, y sigo esperando algunas demandas. Bueno, no, mejor no las voy a esperar, porque luego por andar de hocicón, no vaya a llegar, ¿verdad? Pero todo estaba sustentado, o quiero decir casi todo, porque también cometimos errores, ¿no? Pero tratábamos de sustentar todo. Sí, nos patinamos en algunas ocasiones porque resulta que la información no fue corroborada como debe de ser, metodológicamente hablando, porque falló un audio, porque de repente desaparecían los cassettes, ¿no? Que igual nunca existieron, y caíamos en desinformación también, ¿no? Pero tratábamos de hacerlo muy bien, de esa parte informativa, construirla muy bien, argumentarla muy bien, sustentarla muy bien. Pero también el entretenimiento, porque era parte importante del contenido de Record, ¿no? Entonces, pues también había que ir a la construcción de los personajes, y no nada más personajes como los que te comenté, sino esto de la casi tiras cómicas que publicábamos en Record, ¿no? Personajes de la Liga de las Américas, porque cada aniversario lanzábamos un concepto nuevo, porque, híjole, no, es que hacíamos muchas cosas gráficas que era también construcción de historias, ¿no? Entonces, eso le encantaba, eso le gustaba mucho a nuestros lectores, y fuimos haciendo esa mezcla, encontrando esa mezcla que con el tiempo otros medios que primero la criticaban, la fueron sumando a sus contenidos, y pues resulta lo que tú estás diciendo, Gustavo, que en eso, pues de repente, pues vemos cada cosa que resulta penoso. Bastante. Mira, y yo, por ejemplo, ahorita, tú vienes de un diario, como dices tú, un diario como Record, que tienes ese estilo, esa línea, eso, y tú ahora llegas, estás en el diario, ahora en el AS, que digamos que, al menos en lo que se ve en España, lo que se lee, que yo lo leo, por ejemplo, en la aplicación, es más enfocado a contenido, a información, a lo que, ahora sí que a lo que vas. ¿Cómo fue que se presentó para ti esta oportunidad de Diario AS, y cómo dice que cambiar, evolucionar, o tener que decir, bueno, pues ahora es que ahora ya vamos más enfocados a esto? O sea, vaya, cómo se fue dando todo este proyecto, que al final de cuentas, pues es muy importante, porque es un medio muy seguido, porque yo eso lo he platicado muchas veces a Gustavo. A mí en lo personal, el fútbol internacional, en el aficionado en México, cada vez el consumidor es mayor y busca más información, y sabe cuál es el A, sabe cuál es el marca, sabe, obviamente, pues ni hablemos del Madrid y del Barça, que yo pienso que los aficionados son todavía más recalcitrantes que los de la América y de las Chivas, pero bueno, esa es otra cosa. ¿Cómo se dio toda esta situación del proyecto de AS? Mira, primero, la gran diferencia es que cuando yo llego a Record, yo traía un proyecto en las manos, y el dueño de los Musa, la casa editorial de Record, también quería eso, ¿no? Quería un periódico deportivo. Él ya había viajado a España, habló con la gente de marca, ya tenía algo en camino, y yo, cuando me entero de eso, pues nos juntamos los dos proyectos. Él me apoya que es lo más importante, con la parte del dinero, y me respalda y sale, ¿no? Aquí no, aquí yo ya estaba dedicado a mi agencia, entre otras cosas, trabajando con Comex Masters, que es este contenido que empezó en el Mundial de Brasil en el 2014, entre Fox, uniendo las pantallas de Fox y de ESPN, y haciendo otras muchas cosas en la agencia. ¿Por qué? Porque pues todas aquellas personas y medios que cuando yo estaba en Record, vente para acá y tal, y era yo de repente como
Bueno, no sé, no quiero decir cómo, pero muy pretendido, ¿no? Me sentía hasta importante. Y cuando salgo de ahí, dicen que nunca hubo un veto. Y todo aquel al que se lo pregunto, directivos, empresarios, el dueño de Récord, todo mundo que dicen que participó en esa decisión y en ese veto, pues nunca, nadie fue. Y no es cierto, y no es cierto, y no es cierto. Pero lo que sí es cierto es que durante 3 años, ninguno de esos medios, conocidos y espero que no por conocer, me sostuvo la invitación, ¿no? Casualmente cambio de planes por todos lados y nada, o sea, yo no, y lo digo sin ningún problema, pues digo, ya estando fuera de Récord, pues a tocar puertas, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no. Entonces ya ocupado con la agencia, después de hacer un intento en una página que se llamaba Tiempo Real, no sé si todavía exista, que de repente me fui dando cuenta que había dineros de gobiernos de Veracruz y de Quintana Roo y bueno, cosas medio extrañas y pues salí por patas, salí corriendo de ahí y dije, no, se me hace que ya los medios no son para mí, los medios se acabaron, los medios deportivos, mejor me dedico a mi agencia, mejor me dedico a generar mis propios contenidos y ahí vamos. Y yo asisto a una final de Santos y la verdad ni a trabajar, nomás por verla, Santos contra Querétaro, la de los 800 goles. De chuleta. Y ahí platico con Francisco Javier González, él me dice, oye, están buscando un director, un medio que viene de España, concretamente AS, ¿te interesaría? Y dije, no sé, yo ya estoy en otra cosa y la verdad es que estoy a gusto. Y bueno, pues de cualquier forma fui, me entrevisté con Alejandro Elortegui, director adjunto, tipazo, me cae súper bien, ya había entrevistado a 2 personas, empezamos a platicar y me dijo, o sea, se paró, dijo, ya no me manden a nadie, ¿por qué estás pidiendo trabajo? Le dije, no, bueno, me invitaron a entrevistarme contigo, no es que esté pidiendo trabajo, ya en este momento yo ya estoy más dedicado a mi agencia. Oye, pues vamos a hacer algo, me encanta tu currículum, me encanta lo que haces. Y entonces ahí es, perdón por el choro, pero yo así soy. Dale. Pero para explicar un poco mejor lo que me estás preguntando, es que es la gran diferencia entre un medio y otro. Ellos ya estaban armados, o sea, tienen mi edad, pues tiene 52 años de vida. Ya sabían todo, ya eran grandes allá en España. Y venían a México después de haber instalado una redacción en Colombia y otra redacción en Chile. La tercera y su gran intento, porque para ellos tampoco era un secreto que el mercado mexicano es muy potente en cuanto a gente y en cuanto a comercialización, pues querían a alguien aquí con experiencia. Entonces me dije, bueno, vamos a hacer una cosa, déjenme con mi agencia, porque me ha costado trabajo instalarla, y nos ayudamos. O sea, yo le entro a AS, les ayudo con México, pues es que también te vamos a dar Estados Unidos, ¿no? Entonces me dieron la redacción de Estados Unidos en español, me dieron la de México, pero me respetaron seguir con la agencia, y luego con el tiempo también me respetaron colaborar con Televisa Radio, ¿no? Porque físicamente la redacción de AS en este momento se encuentra ahí en Televisa Radio, porque en México Televisa Radio es mitad Emilio Azcárraga, mitad Prisa, y Prisa es el dueño de as.com y del País y de Santillana, entre otras cosas. Entonces, por eso también, apoyado yo por ellos, pues me invitan el anterior director, Nacho Reglero, y me invita a estar en las narraciones como comentarista en radio, y luego en Pasión W, que hasta la fecha sigo. Entonces, por eso regreso a los medios convencionales, pero mucho, y es feo decirlo, apoyado por españoles, porque por mexicanos no. Hasta ahora, sí, no, que tengo un par de jefes estupendos. Sí, de hecho, ahora sí que me ha tocado ver ahí en YouTube algunos, cuando quiero recordarme, quiero sufrir un poco, pongo el audio del 7-0 y ahí sales, ahí te tocó estar en el del 7-0 y la verdad es que sí, ahí te viene. No sé, Gustavo, ahí ibas a preguntar algo.
Cosas curiosas como lo menciona Alejandro, o sea, de cómo empezó y cómo pues viene ese veto de tal manera, el veto que no existió el veto, ¿no? Nunca existió, No me creas. Caballeros, que nunca existió el pacto de caballeros, ¿no? También ese tipo de cuestiones que pasan en México, ya prácticamente deslindarse y como tú lo mencionaste bien al principio, muchas veces las conexiones ayudan y aquí al final del día, fíjate quién te ayudó a volver a regresar a los medios, ¿no? Como lo mencionas, Francisco te dijo, está ahí la oportunidad, pues órale vas, o sea, y también por algo te mandó, ¿no? Y mira, ya estás acá en AS y pues, qué importante, porque es un medio importantísimo. Y por lo cual yo ya voy a brincar a la parte un poquito de terreno, ¿no? Vamos a empezar a ver qué salen en estos temas. Y el tema ahorita, como está todo parado, hay un tema que creo que es el que está poco a poco agarrando vuelo y creo que es el que está dando ahorita poquito de piola. ¿Tú qué opinas de la nueva liga de balompié mexicano? De la nueva liga de balompié, pues me falta información. Primero opino que me encanta la idea, porque yo la verdad es que soy fan de la competencia. Si algo no le ayudó a Récord en sus mejores momentos es no haber tenido una competencia sólida. A AS, por ejemplo, le ayuda a tener marca. O sea, AS acaba de registrar su mejor número de la historia en México, 9.120.000 usuarios, según Comscore, y marca 9.500.000 y tantos mil, ¿no? Y nos ganó el primer lugar. Y eso duele y eso es bueno y eso te motiva a que el siguiente mes, el siguiente registro de Comscore, tenemos que estar arriba de marca, ¿no? A mí me gusta competir y en ese sentido es muy bueno para el fútbol, para el deporte mexicano que exista esta liga. Dos, le va a ayudar a muchas plazas que no son atendidas por la Federación Mexicana de Fútbol y por su Liga MX. Pero tres, te digo que yo creo que todavía les hace falta madurar, ¿no? Veo que ponen, porque necesitan atención, y me parece un buen intento, a un exfutbolista como presidente de la liga, y ahí ya me empiezo yo a venir un poco para abajo. Perdón, pero me caen muy bien muchos futbolistas, tengo, no sé si amigos, pero muy buenos compañeros, y espero con el tiempo hacer amigos también en ese gremio. A muchos los quiero mucho, los aprecio, sobre todo exfutbolistas, pero Carlos Salcido no está preparado para un puesto de ese tamaño y se va a ir preparando con el tiempo y pues con los errores que vaya a cometer, ¿no? En ese camino. Entonces, el primer error es que lo buscas y no quiere dar entrevistas. Entonces, espérame, pues, si necesitan hablar de su liga, necesitan hablar de su producto, pero como el señor no le gusta dar entrevistas, porque nunca a los futbolistas, y él todavía me imagino que se siente futbolista, no les gusta hablar, solo les gusta cobrar, entonces, bueno, ahí es en donde sí me empiezo a perder. Me parece que les hace falta asesoría en ese sentido, en el tema del marketing, en el tema de la comunicación, que un poco va ligada, porque si creen que de inmediato van a dar resultados y generar rating, me parece que están en un error. Ya no me siento tan mal con el hecho de que todavía no nos den la entrevista con Carlos Salcido, ¿no? No habla con nadie. Y bueno, a lo mejor hablará con un amigo porque también eso se estila, ¿no? Hablo con mi amigo que me va a cuidar. Pero, sí. No, así no es, pero bueno. Sí, no, ya mandamos el correo, a ver si nos contestan. Mira, yo ahorita nada más para un poquito sobre esta liga, yo se lo he comentado a Gustavo, para mí es algo que me cuesta trabajo creer, ojalá y fuera que se hiciera, pero yo no veo a la Liga MX cuidando a otro Frankenstein que no sea el tuyo. Entonces, yo veo que están dejando, ya nada más llega el momento de los contratos de televisión y la difusión, ahí es en donde les van a poner donde yo creo que les pueden llegar a poner el freno. Ojalá y me equivoque, o sea, las intenciones son buenas y es algo que lo tienes que hacer, pero me cuesta trabajo creer que un gremio o un ente o algo tan fuerte o tan poderoso, como le quieras llamar,
como la Federación o como la Liga MX permita la competencia. Yo creo que van a ver, están dejando y en el momento que se vea más grande la cucarachita, nada más la van a pastar. No, eso es lo que yo creo. No sé tú cómo lo veas. Pues entonces tendrá que llegar alguien también fuerte, ¿no? Hay muchos empresarios muy fuertes en este país, con mucho dinero y con mucho poder, y a lo mejor alguien les hace frente, ¿no? Están acostumbrados en ese lado, en su sector, a hacer y deshacer. Acaba de publicar hoy ESPN que Amaury Vergara le impidió el regreso a Angélica Fuentes, ¿no? Que quería, justamente, y hablando de tu zona, Eduardo, que quería comprar a Mazatlán y poner una franquicia en segunda división o en Liga de Ascenso, Ascenso MX o Liga de Desarrollo, como le quieran llamar, ¿no? Que por cierto, flamante estadio y sin equipo. Ay, los gobiernos. Un elefante blanco. Un elefante blanco. Ya hemos hablado de antes, hemos hablado de eso, o sea, y luego aparte el estadio aquí de los Dorados le acaban de hacer una remoción por todo el fuera y el equipo, ahora con la liga, pero bueno, aprovechando ahí ya que sacas el tema, también eso es otro tema que ha estado caliente, la decisión que tomaron los dueños de abolir, quitar el descenso, no sé, tú ponle el calificativo que quieras y crear esta liga de desarrollo que creo que ya he escuchado que Tebas va a venir a copiar la idea porque le pareció maravillosa. ¿Qué opinas de ello? Seguramente. Aquí entre nos, espero que no esté oyendo mucha gente. Algún día le pedí un consejo a Javier y me dijo, no confíes en esos federativos. O sea que Tebas se debe estar riendo de las brillantes ideas de los directivos mexicanos. Es su dinero, que hagan con él lo que les venga en gana, lo que puedan, si la gente les responde y si los dejados permiten ese trato, pues son dejados y para eso existen, ¿no? O sea, pues el abusivo sin alguien que se deje no tiene razón de ser, ¿no? No podría existir. Entonces, bueno, la verdad me parece que es un error, pero es su bronca. O sea, a mí qué. Ya no lucho todas, ¿no? Ya no. Ya me hago un lado de ciertas cosas que digo, bueno, pues sí, Iraragorri es muy brillante, es un tipo genial, es un tipo como ejecutivo y como empresario súper inteligente y, repito, brillante, talentoso, creativo, mira, nada más que imaginación. Pero, no sé, o sea, en todo el mundo tienen otro esquema y da muy buenos resultados, pero aquí en México pues queremos inventar pues otros esquemas y darle la vuelta a quién sabe qué tantas cosas, pues para tapar el descenso, ¿no? Porque eso es, o sea, ellos pueden decir misa, pero realmente lo que les puede es ver cómo sus franquicias descienden. Pero si descendió la Juve, descendió el River Plate, o sea, y siguen siendo grandes. No pasa nada si desciendes. Es que justo al cerrar tanto la llave, al tener un solo descenso y un solo ascenso, y con cocientes y no sé qué tantas fórmulas mágicas, es tan difícil regresar cuando te vas, que a ellos les da pavor que una de sus grandes franquicias, millonarias franquicias, descienda porque ya valió todo. Si hacen como el modelo europeo, en que descienden 2 directos y 1 con promoción, puede descender, pues hay 3 lugares posibles para que puedas ascender si es que de repente algo te salió mal, algo hiciste mal, o se te coló Angélica Fuentes, o se te coló Higuera, o se te coló, o sea, no sé, y boom, te fuiste, ni modo, pero puedes volver a ascender. Pero justo ese mecanismo que ellos tienen e inventaron es el que hace muy complicado regresar. Entonces, ellos solitos son los que se hacen daño. Es como la liguilla. Es una maravilla. Sí, o sea, llegan esos partidos y sí se ve mucha calidad en el fútbol mexicano. 3 semanas. O sea, 6 semanas al año. El resto del año vemos muy pocos juegos valiosos, muy pocos juegos de gran calidad. Entonces,
O sea, si no somos Hugo López-Gatell y metemos un poquito de matemáticas, pues nos va a salir que 17 jornadas, 17 semanas son más que 3 semanas. Hay más negocio en 17 que en 3. Y solamente entran 8 además. Y 2 de ellos se salen en una semana. Y otros 2 se salen en 2 semanas. Y solamente 2 equipos realmente aprovechan las 3 semanas de esa gran inversión, ¿no? Pero ellos aman la liguilla porque dicen que es lo que mantiene el fútbol mexicano. Pues es que ahí sí yo no los entiendo, no los entiendo. Tú mencionas muy importante el hecho de es su dinero y ellos hacen con él lo que quieren, pero yo siento que usando lo mismo que tú dijiste, la llave, yo creo que ellos fueron cerrando poco a poco la llave y ellos mismos fueron cerrándole esa parte del dinero a los del ascenso en el hecho de las certificaciones famosas esas para poder subir. O sea, en qué parte del mundo ves tú esas famosas certificaciones para poder subir? Pues entonces, si yo, empresario o empresarios, digo, voy a comprar una franquicia de tercera división, ¿no? Para ir subiendo, porque ahí ya me alcanza, ¿no? Bien dijo Ronaldo Nazario en el Sports Summit, donde lo vi, dijo, quise llegar a comprar un equipo y pues no me alcanzaba, ¿no? Entonces me tuve que ir más abajo y hasta donde llegó ahorita, ¿no? Entonces aquí los empresarios pues se tienen que ir más abajo y sobre todo que les vendan, ¿no? O sea, porque también para entrar es complicado. Entonces, ellos están invirtiendo su dinero para subir. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues le metes dinero porque quieres subir el equipo, ¿no? Entonces lo logras y lo logras. Ya cuando llegas al ascenso, que sabes que le tienes que invertir pues bastantito para poder subir, pero resulta ser que por más que le inviertas, pues no vas a poder subir, pues entonces automáticamente ya no le inviertes, ya no es rentable, pero ellos mismos te obligaron que no fuera rentable porque ya no podía subir. Entonces, ¿qué es lo que hacen los empresarios de ascenso? Pues me retiro, mejor me llevo mi dinero y cuido el dinero que me queda. De acuerdo, no, de acuerdo, o sea, es lo que te digo, las fórmulas y las justificaciones y todas las invenciones y todos estos rollos, pues está bien, si alguien lo cree, está bien, repito, su dinero. Pero a mí me parece que no es otra cosa que defender. A ver, es bien claro. ¿Quiénes votaron para que esto funcionara, para que esto se aprobara? Pues los mediocres, los que están abajo, los que están en la zona de descenso. Entonces es como, a ver, llega el maestro y a ver, vamos a hacer una votación para ver si les aplico el resultado del examen o todos aprueban. ¿Quiénes son los que van a correr a votar porque todos aprueben? Pues los que no pasaron, los que lo reprobaron. Eso es una cosa maravillosa que pasó en el fútbol mexicano y que para mí es histórica. Pero sí, tienes razón, o sea, le fueron cerrando, le fueron complicando la vida a los equipos del descenso, como para que esto pasara. O sea, era un plan que yo siento que no tiene mucho, que tiene de junio del año pasado, que es cuando nos empezamos muchos a enterar que algo se estaba construyendo con la MLS. Eso estaba en la cabeza de Alejandro hace rato, te repito, poquito más, pero en junio empezó como a tomar forma. En octubre ya hay algunas decisiones y cambios que los de la división de Ascenso MX te dicen, nos empezaron a cambiar la jugada sobre la marcha, ¿no? Y bueno, pues al final resultó en esto. Ahora, también te digo, esos mismos empresarios o algunos de esos mismos empresarios del ascenso, alguna vez uno de ellos me dijo, ya voy a dejar el fútbol porque siento que estoy haciendo cosas malas, siento que el fútbol mexicano te orilla a hacer cosas malas. Y yo, perdón, pero mi dinero lo construí haciendo buenas cosas. Y hoy está peleando una de las franquicias en primera división. Entonces, luego no nos creamos todo, ¿no? Ay, Dios mío. Oye, no, pues bueno, aprovechando ya que estás en cuestiones de decisión, de cuestiones de objetivos y todo, pues así, y ya que tienes muchos años en los medios,
Yo te preguntaría, para ti, ¿cuál han sido las 5 peores decisiones que han tomado los directivos mexicanos? Que te ha tocado trabajar, más que todo ya estando dentro de los medios, o sea, que ya estando más involucrado. Las 5 decisiones que tú dices, es que, bueno, no puede ser, porque ya noto que ya estás con un cierto tono de resignación, entonces ya del resignado, pues ya lo podemos decir sin problemas. No sé si me dé para esto porque me acaba de marcar 5% la pila, pero nos apuramos. De las que me voy acordando, no sé si me den 5, los cachirules, ¿no? Terrible decisión histórica. No fuimos a un mundial en donde Hugo hubiera llegado en su mejor momento, ¿no? En plenitud y como gran estrella del Real Madrid. Por una tranza que además nos aferramos a defender, que atacaron a los medios de comunicación, concretamente a Imevisión y a La Jornada, y a Ovaciones también que estaban detrás de esta historia, y nos castigó la FIFA. El segundo, es que más que decisión mala, fue una guerra ahí intestina terrible que le hizo mucho daño al fútbol mexicano, cuando la época de Maurer e Ibarra, que se queda en la federación, ahí estaba también Toño García, no, Toño García estaba del otro lado del equipo, y entonces viene la fuerza de Televisa y empiezan a pelear y estira y afloje, y mi visión contra Televisa, hasta José Ramón en ese entonces era como un asesor, ¿no? Siendo periodista y se metía en, que de repente se queja mucho de esas cosas, pero él lo hizo también, ¿no? Y termina en la cárcel de Emilio Maurer y bueno, hacen un desbarajuste con la selección, con los patrocinadores, con el manejo de la televisión. También ahí retrocedimos mucho tiempo. Otra es esto de frenar, o sea, los cocientes, ¿no? La tabla de cocientes, y frenar los ascensos y descensos que deberían de existir en una liga importante o que quiere ser importante como la mexicana, y que ha dado pasos también muy buenos, porque de repente sí nos da por hablar más de lo malo. Creo que eso es constructivo, ¿sí? Porque al criticar esa parte que está mal, si ellos se dieran cuenta, creceríamos enormidades, pero sí han hecho otras cosas buenas, pero eso de la tabla de cocientes y de impedir y de hacer muy complicado los ascensos, también es un terrible error. Me parece que ya la liguilla dio lo que tenía que dar, y igual los torneos cortos se pueden quedar, pero que un torneo corto el campeón sea por puntos y el siguiente torneo corto el campeón sea por puntos, y luego se haga un campeón de campeones, como en mis tiempos de juventud y niñez, ¿no? Que existía este campeón de campeones que llenaba estadios, por cierto. Y la Liga de Desarrollo, creo que dije 4, pero pueden ser 20, no sé, pero son ¿Y la las de la que Libertadores, no? ¿No te parece la de la Libertadores? Yo no sé, porque sí, o sea, a mí sí me hace falta la Libertadores y la Copa América, pero también Conmebol se pasó. O sea, también le daba cacahuates al fútbol mexicano, los trataba con la punta, le cambiaba reglamentos y le cambiaba condiciones al cuarto para la hora. O sea, si aquí hay directivos mañosos, allá es Dios, Padre, María y José. Traer a Osorio. Ah, no me da gustado, esa no te gusta. Traer a Osorio, no se me hacen las decisiones más equivocadas. O sea, antes Goran Eriksson, o sea, Eriksson, híjole, una mentira terrible. O sea, hasta bueno se veía Osorio. Sí, Osorio era malísimo, Eriksson era peor. Sí, a nivel selección nacional hay muchas. De dejar ir a Menotti, justo en ese periodo de los pleitos directivos, dejamos ir a Menotti, que llegó Mejía Barón y lo hizo muy bien. ¿La de los extranjeros? ¿El número de extranjeros en la liga? El número de extranjeros en la liga no es, no es un punto malo, según yo, es mi opinión. En las mejores ligas en Europa hay muchos extranjeros. O sea, en Italia no es que protejan y blinden al jugador italiano. En España no blindan y protegen al jugador español, y en Francia tampoco a los franceses. El gran asunto no es que te dejen traer 50 extranjeros. El gran asunto es que
lo hagan para ganar dinero por debajo del agua. Porque entonces ahí ya no es importante la competencia, no es importante desarrollar un jugador mexicano que me va a dar muchas satisfacciones y dinero, sino el dinero inmediato que yo hago con contactos, sobre todo en Argentina, últimamente más en Colombia, en Chile también hay muchos contactos mañosos, y traigo extranjeros para ganarme dinero por abajo del agua, para no reportarlo a nivel Hacienda. Que ojo, que ahí, si fuera cierto que estamos cambiando mucho, ya se hubieran metido al fútbol, pero eso es lo peligroso, eso es lo que está mal, el manejo turbio que se le da a las contrataciones. No que haya, o sea, porque si me van a traer 9 grandes extranjeros, bienvenidos sean. En otros países, aquí estamos acostumbrados a apapachar a la selección mexicana. En otros países, tú vas a España y te dicen, o sea, felices del mundo de haber sido campeones, ¿no? De la Copa, de la FIFA en el 2010. Pero en el día a día, semana a semana, lo que vemos es al Barcelona, es el Atlético de Madrid, al Atlético de Bilbao, al Real Madrid, a sus equipos. Eso es lo que mantiene a la afición, no la selección. En Italia pasa lo mismo, en Alemania pasa lo mismo. Ellos viven por un torneo que es semana a semana. Lo que te digo de las matemáticas, nos importa más un producto que aparece, y en México, porque hay estos partidos moleros, 10 veces al año, y no un equipo que vemos cada semana. Entonces, para mí es más importante el equipo que vemos cada semana. Esos son tus colores. Ya lo otro, bueno, pues como se ponen de verde y con la bandera mexicana, pues me llama la atención y me motiva. Pero no es tan importante como la liga, pienso yo. El Tri de mi corazón. Bueno, pues ahorita rápido, más aprovechando ahorita ya que antes de que se te acabe la pila, ahora que estás ahora que están en época de confinamiento, en esta época donde no hay noticias, donde no hay resultados, donde no hay competiciones, ¿qué tan difícil es para ustedes como medio el continuar con la atracción al aficionado? O sea, ha sido una labor complicada, debo de imaginarme. Fíjate que sí y no. Sí es una labor complicada, pero la verdad es que nos ha ido muy, muy bien. O sea, como dije al principio, hemos marcado nuestros mejores registros de audiencia históricos en todos lados. Y mucho porque pues, retomamos, o sea, no es que nos acordáramos, es que definimos que antes que periodistas deportivos, pues se supone que somos periodistas y tenemos que dar un servicio. Y entonces le empezamos a dar servicio a la gente, informando pues reportes de contagiados, de muertos, fases de la pandemia, reglas pues comunitarias, etcétera. O sea, todo lo que iba surgiendo de información importante del tema, lo metíamos. Y también, pues, cuándo se supone que van a regresar las ligas, qué dijo fulano, mengano, porque además, y eso, para agradecérselo, muchos buenos personajes, hay otros que siguen queriendo cobrar por una entrevista, me parece patético, pero muchos muy buenos personajes de equipos, glorias del deporte, pues han sido conscientes y te dicen, venga, es momento de, ¿no? Y te dan la entrevista, te dan el live, lo metes a Facebook, a Instagram, en todos lados, en todas las plataformas, y además revelan cosas importantes, hablan de temas que no habían querido hablar hasta ahora, y eso también ha ayudado. Entonces, no ha sido difícil, pero más por la cantidad de trabajo que de repente pues estamos metiéndonos en la mañana, a las 6:30 de la mañana a dar una entrevista y aquí seguimos dando la que sigue, ¿no? O sea, hay mucho trabajo porque estamos muy conectados. Estos tiempos no hay manera de decir no puedo trabajar, ¿no? Ahí estamos muy bien conectados. También es más difícil porque hay que hacer la comida, hay que lavar los baños y hay que entrarle a todo, ¿no? Estamos en casa. Sí, no, claro, por supuesto. Y pues ahora sí que ya, la última. ¿La Liga MX debe regresar? ¿No debe regresar? ¿Tu opinión de toda esta situación de que si se debe volver o solo con aficionados? Mejor ya, ¿sabes qué? Acaba el torneo y vámonos a otra cosa. Respuesta de los expertos. Respuesta de los expertos. Yo espero, porque le he preguntado varias veces, lo conozco desde antes de que fuera tan famoso a Hugo López-Gatell, y se hace
o sea, no le interesa. O sea, perdón, pero aquí dirán, ¿qué me importa la liga? ¿Qué me importa el fútbol cuando está muriendo la gente? Es que sí es importante para tantísima gente que también quiere ver algo en la televisión, quiere entretenerse, quiere dejar de pensar en la enfermedad porque también nos han dicho que con el estrés y con el miedo nos bajan las defensas, ¿no? Entonces, por eso en Inglaterra ha sido tema de Estado el platicar con las televisoras para que negociar y que cuando regrese el fútbol vaya por televisión abierta, no por televisión restringida. Por eso en Francia fue tema de Estado, por eso en España está siendo tema de Estado. Y aquí el Estado no se está metiendo y la liga no sabe ni qué hacer. Pero bueno, ese es mi tema, eso sí lo digo y ya es hora de que el gobierno pues se ponga también a revisar este asunto, no solo el fútbol, del béisbol y de otras ligas importantes en nuestro país, que además generan muchísimo ingreso para deportistas y para gente que está y que trabaja alrededor de. Pero cuando regresen, ahí sí no, sería muy irresponsable ponerme a opinar. Lo que se supone y lo que se ha escuchado por ahí es que los primeros días de julio estaría ya en condición de regresar el torneo, para lo cual, pues mínimo, la primera o al final de la primera semana de junio tendrían que empezar los entrenamientos. Perfecto, no, pues ahora sí que agradecemos tu tiempo, la verdad, Alejandro. Sabemos que nos podríamos quedar aquí horas y horas hablando de anécdotas y sacando temas. Agradecemos porque así como tú lo mencionas, también eres parte de lo que nos está apoyando nosotros. Nosotros estamos ahorita también parados por esta situación y estamos pues solicitando entrevistas aquí y allá para llevarle las historias como la tuya. Ya tuvimos aquí a Miguel Herrera, ya tuvimos a María Rosario Espinosa, Gonzalo Pineda, entonces a Mariana Arceo, que ya superó el COVID, para llevárselo a nuestro auditorio y que conozca las historias detrás de los personajes, ¿no? De los atletas, de los periodistas, y estamos muy agradecidos. No, hombre, el gusto es mío, de verdad, no hay ningún problema, estamos para eso y bueno, pues qué bueno que hacen este trabajo, ¿no? O sea, síganlo haciendo, búsquenle, los personajes que me están diciendo, pues sí son importantes, ¿no? Y se ve que hay un trabajo detrás que ha sido interesante, que ha sido arduo, ¿no? Entonces, felicidades también por eso. Pero sí. Muchas gracias. ¿Y dónde te pueden seguir? ¿Dónde te puede seguir? Pues lo que más uso es el Twitter, @Alejandro Gómez A, con mucho gusto. No, pues muchas gracias, Alejandro. Ahora sí que, Gustavo, ahora sí que un gustazo y esperemos que sigan los éxitos en ASA. Listo, Gustavo y Lalo. Cuídense mucho. Dale, muchas gracias, Alejandro. Que tengan buena noche. Buenas noches. Alejandro Gómez, director del diario AS, apoyándonos con la entrevista. Pues nosotros también nos despedimos, llegamos al fin del programa. No sé, antes recordarle que pues, este programa también es gracias a Lozano Aire Acondicionado, a los amigos de Tortas Don Beto, sucursal Riverol, y a los amigos de EDP Eléctrica del Pacífico. Chequen redes sociales, chequen números de ellos, siguen trabajando ahorita con la pandemia, así que si se les ofrece ahorita que esté en el calorcito ya rico aquí en Ensenada, pues háblenle a Lozano. Si tienen hambre, pues vayan con los amigos de Tortas Don Beto, sucursal Riverol, pidan una torta ISN, y pues si quieren estar aprovechando que están ahorita en casa, hacer alguna remodelación, algún cambio de focos, de LEDs y todo eso, ahí con los amigos de EDP pueden comprar herramientas y lo que necesiten. Pero sí, pues nos despedimos. No, pues ahí nos vemos y pues ahora sí que continúen con las entrevistas, continuamos con las entrevistas, estamos echándole todas las ganas. ¿Quién toca mañana? ¿Quién toca mañana? Mañana tenemos a Juan Ángel Ávila, cronista de béisbol de Toros de Tijuana y de los Tomateros de Culiacán, aquí, de toda la Liga del Pacífico y en Tijuana en verano, ahí nos contará otras historias, ahora son beisboleras. Y el jueves tenemos a Agustín Murillo, tercera base mexicano, ahora sí que ya de bastante recorrido en México, uno de los mejores tercera bases, yo creo que mexicanos, el buen Agustín, el Guti Murillo, aquí va a estar con nosotros el día jueves de entrevista, y pues miércoles de ISN Sulcrema, ¿no? ISN Willos. No me gustó. Esto fue ISN
Network, señores. Adiós.